Este año nos confirmaron que mi mujer tenía cáncer, de una herida muy pequeñita que tenía aquí en la clavícula. Se empezó a crecer y a crecer en pocos meses y tras realizar las pruebas oportunas nos confirmaron precisamente que tenía cáncer. Gracias a Dios todo salió bien, a día de hoy ya está limpia, pero os cuento esta historia porque nos va a venir muy bien para el tema del que vamos a hablar hoy, porque para poder limpiarla y curarla, la tuvieron que hacer una herida bastante grande que llegaba desde la parte de atrás del cuello hasta aquí, bastantes centímetros de diámetro. Una vez que la limpiaron y la cosieron, para poder curarse y que cicatrizase bien la herida, ella a diario se ha tenido que echar, pues como un par de veces al día, un aceite que se llama aceite de rosa mosqueta, que es un aceite que tiene muchas propiedades, aceites grasos y demás, para la regeneración de la piel, que viene de maravilla. Y mientras iba pasando todo este proceso, lo iba observando, esto me recordaba mucho a también la forma que tenemos de tratar nuestras heridas emocionales, que muchas veces, como son heridas que a simple vista no se ven, las obviamos, las omitimos, las enterramos, pero no se ven, pero sí se sienten. Y sin embargo las dejamos ahí enterradas en el cajón y que pasen ahí. Avanzamos en la vida como si no existieran, cuando en realidad existen y tienen mucho peso en el presente. En este vídeo vamos a ver el por qué se producen estas heridas emocionales y también vamos a ver cuál es ese aceite que hemos mencionado de rosa mosqueta simbólico que nos va a servir para ayudar a que esa herida cierre bien, que cicatrice y que en caso de no poder sanar del todo, al menos que todo el dolor que hemos sufrido al principio pues se evapore y no nos persiga durante el resto de nuestra vida. Vamos a ver cuáles son las causas que producen de alguna manera ese cáncer emocional. Bien, lo primero, las expectativas e idealizaciones que hemos hecho sobre los demás a lo largo de nuestra vida y también sobre el tiempo que podremos pasar con ellos o no en vida. Es decir, muchas veces hemos tenido muchas expectativas de que nuestros padres duraran para siempre, de que nuestros hijos duraran para siempre y nosotros nos iremos antes que ellos, nuestra familia, la gente que queremos, igual. Y estas son heridas que se producen cuando han fallecido estas personas, muy probablemente cuando no toca y como no toca, y nosotros tenemos ese dolor agarrado en el profundo del pecho porque no entendemos el porqué de la dinámica de la vida y lo consideramos algo muy injusto. Pero esto viene provocado porque no somos o no queremos muchas veces asumir esa incomodidad de aceptar que nosotros no sabemos, incluso para nuestra propia vida, si mañana estaremos aquí. Para los demás es igual, incluso para nuestras mascotas también, ¿no? Y cuando llega algo como no queremos o no, nosotros nunca vamos a querer que eso llegue, pero llega como no toca y como no toca, como decía antes, pues eso genera un dolor muy profundo y que nos deja marcados de por vida. Este tipo de heridas, no como otras que comentaremos, pero sobre todo esta, cuando fallece alguien que queremos muchísimo y demás, o actos muy injustos que recibimos, demasiado injustos, son heridas que pueden cicatrizar, pero que yo considero que durante la vida es muy, muy complicado que puedan sanar del todo. Pero vamos a ver también cómo poder sobrellevarlas de una forma que nos permita poder sentirnos felices y plenos, pese a que podamos tener esas cicatrices que a veces se escuezan un poco. Pero en este sentido, cuando tenemos estas expectativas, al final nos podemos llegar a un choque bastante fuerte porque es un shock de vida. Pero también ocurre que idealizamos a los demás también. Idealizamos cómo esa persona debería de ser, idealizamos a nuestro padre, idealizamos a nuestra madre, idealizamos incluso a nuestra pareja, ¿no? y a nuestros amigos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa película que nos contamos alrededor de ello, lo que hace es que lo que nosotros consideramos que es nuestra relación con esas personas y cómo debe ser, muchas veces nos va a decepcionar de alguna forma porque les tenemos idealizado, pero estas personas en la realidad no son así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos alimentando una película sobre estas personas que nos vamos contando, primero para permitir que estas personas a veces sigan en nuestra vida cuando no deben de seguir, por lo tanto, vamos generando más herida porque en el fondo nuestro ser nos está diciendo aquí no es, pero lo seguimos permitiendo porque idealizamos y nos contamos algo sobre estas personas que no nos debemos contar. Con lo tanto, se va generando una herida cada vez más grande que llega más tarde o más temprano por ese momento en el que te grita desde dentro, oye, atiéndeme porque esto no puede seguir así. Y cuando eso llega, ojo, la herida es muy, muy grande y luego para curarla pues puede costar muchísimo más que si lo hubiéramos atendido en el momento que tocaba. El apego desmedido o dependiente. Igual, nosotros podemos tener una relación de pareja o un vínculo muy cercano con el familiar más cercano que se nos pueda ocurrir, pero cuando nosotros el apego que tenemos no es un apego seguro, no es un apego equilibrado, sino que es un apego excesivo, tan excesivo que ponemos nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestro equilibrio emocional en manos de esa persona, pues ¿qué va a ocurrir? Que cuando estas personas
no tengan un buen día o estén enfadados con nosotros nos vamos a venir abajo porque hemos puesto nuestra dependencia emocional en sus manos. Estamos dependientes de ellos y como ya nos hemos hartado de repetir y seguiremos haciéndolo por activa y por pasiva, nuestra felicidad y nuestra plenitud de vida, tanto física como emocional, dependen única y exclusivamente de nosotros, no depende de nada externo, ni de personas ni de la materia. Injusticias desde la infancia. Aquí entran ejemplos bastante fuertes, bastante desagradables, como pueden ser maltrato físico, abusos de todo tipo, burla que hayamos recibido tanto por parte de nuestra familia, entorno cercano, en la escuela, etcétera, comparaciones, ese familiar que incluso referencia tuya de autoridad que tendía a compararte con tu hermano, con tu hermana, o eres como tu padre, o eres como tu tío, o es que vas a ser siempre así, porque eres como, o te pareces a, te pareces a. Eso genera una herida muy, muy profunda en nosotros muchas veces porque, por un lado, o intentamos actuar, porque lo hemos integrado así desde que somos niños, para cumplir con esa expectativa de ser como esa persona, con lo cual no estamos viviendo nuestra propia vida, o la otra persona nos genera tanto rechazo que nosotros tampoco podemos ser como queremos porque intentamos actuar justo de la forma contraria. Nos genera rencor, nos genera rabia, genera sentimientos muy feos. Y esto viene como consecuencia de herida que nos han propuesto desde nuestro entorno o desde alguien externo. Sanar esto puede ser un proceso complicado, puede ser un proceso difícil, pero ahora veremos las herramientas y las técnicas que debemos implementar para poder sanar este tipo de actitudes. Pero es verdad que son heridas bastante complicadas que, como vemos, producen ese cáncer a nivel emocional y que podemos arrastrarlo si no le ponemos luz durante toda nuestra vida. Expectativas sobre nosotros, que los demás han depositado a nivel laboral. Es que te tienes que dedicar a esto porque tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo llevan con el negocio familiar y tú tienes que heredarlo. Y llevas escuchándolo desde que eres niño. Y a lo mejor tú quieres dedicarte completamente a otra cosa diferente que no tiene nada que ver. Expectativas a nivel creencias religiosas. Como toda tu familia pertenece a una organización religiosa, tú tienes que pertenecer. O una familia pertenece a cierta cultura y ciertas creencias, tú tienes que tenerla. Porque si te sales de ahí, no vamos a tener trato contigo, vas a ser alguien raro, una oveja negra, o te vamos a repudiar, te vamos a rechazar. Ojito con esto que puede hacer mucho daño, por experiencia lo digo. ¿Qué más cosas puede haber? Pues puede haber de todo tipo. Las expectativas con el tipo de sexo que a ti te tiene que gustar o agradar de la otra persona, ¿no? Porque yo quiero nietos, porque ay, qué bien que me vas a traer la novia, cuando tengas novia, a los niños desde que son pequeños, sin siquiera saber qué gustos o qué ideas van a tener esas personas en el día de mañana. Y lo peor de todo es que estas expectativas vienen supuestamente de las personas que más nos quieren. Entonces, por eso son heridas tan grandes y tan graves. Sentimiento de fracaso. Esto viene como consecuencia de todo lo demás. Cuando crecemos, cuando ya convertimos en personas adultas y vemos que no hemos satisfecho ninguna de las expectativas que han puesto sobre nosotros y que nosotros nos hemos puesto porque los habíamos asumido como tal, como verdad, pues nos vemos lo que tenemos es un sentimiento de fracaso, de que no servimos para nada, de que no hemos hecho nada de lo que pretendíamos y de que nuestra vida es un desastre. Cuando en realidad no nos hemos fijado en de dónde viene todo esto. Y por último, dependencia de algo externo para ser feliz. Que hayamos crecido con la idea de que tenemos que ser el que mejor coche tenga, que tenemos que vivir en cierta casa porque si no, no podemos ser felices, que nuestra familia ideal tienen que ser 2 niñas gemelas, 2 niños, 4 perros, el marido, el amante y el tío de su prima. Es decir, que todo lo que a nosotros nos va a hacer ser felices va a ser algo externo, ya sea materia, ya sean personas, ya sea demás. Y nos repetimos como siempre, lo que a nosotros nos va a hacer felices es nuestro interior. Ahora veremos cómo trabajar en esto y sobre todo vamos a ver ahora cómo podemos empezar a utilizar ese aceite de rosa mosqueta simbólico que comentábamos al principio para, una vez que ya hemos erradicado ese cáncer de dentro y ya hemos cosido esa herida, vamos a ver cómo podemos ir ayudando para que eso pueda ir cicatrizando poco a poco y que pueda ir sanando. Bien, lo primero de todo, antes de dar paso al aceite, ¿cómo eliminamos ese cáncer, extirpamos ese tumor y cosemos la herida para que no siga abierta? Primer punto importante, comprendiendo. Comprender cualquier cosa implica profundizar en el porqué y en el motivo de esa causa o de esa cosa. Entonces, en este caso, cuando hayamos recibido o nos hayan hecho una herida, sea del tipo que sea, incluso de las más injustas, cuando uno se esfuerza en comprender ya no el por qué ha ocurrido, porque si es una herida muy injusta muchas veces no vamos a poder explicar un por qué, porque es algo tan injusto, tan desagradable que seguramente no debería de haber ocurrido. Pero no lo hemos podido evitar porque en el mundo también ocurren estas cosas, ¿no? Entonces,
Primero comprendiendo, si es una persona la que ha hecho conmigo lo que sea, ya sea alguien muy cercano o han cometido un acto de abuso, de violencia física, de tortura emocional, incluso de chantaje emocional, ¿no? Que también pueden hacer mucho daño aunque no sea a nivel físico. Primero comprendiendo, todos, nosotros y los demás, actuamos según nuestro grado de conciencia. Esto es un principio fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas personas que no son conscientes o lo son muy poco y son las que hacen daño de manera voluntaria a otras personas hasta niveles completamente eh, estratosféricos, ¿no? Cuando una persona es la que ha recibido ese daño, es muy difícil sanarlo primero porque no entiende el por qué, segundo porque se pregunta por qué él, cuando no tenía ningún tipo de culpa ni ningún tipo de ni había hecho nada para poder merecerlo, y ahora cómo poder sobrellevar esa herida, ¿no? Comprendiendo. Primero comprendiendo de que la persona que lo ha recibido, si es la víctima, no es culpable de nada. Simplemente ha tenido la desgracia, el infortunio de estar a lo mejor en un lugar cuando no tocaba y cómo no tocaba y simplemente no lo sabía. Y luego también cuando se pone en la mente de la otra persona, comprender que esa persona actúa desde su grado de conciencia. Entonces, luego hablaremos más tarde de lo que implica el perdón para este tipo de situaciones, pero primero, por muy doloroso que sea y por mucho que podamos sufrir, quedarnos estancados en el pasado no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la vida se vive en el presente, literal. Entonces, si nosotros estamos continuamente removiéndonos en aspectos que nos han ocurrido en el pasado, por muy fuerte que sea esa herida, y ya os digo que por experiencia aquí podemos hablar y por eso os estamos impartiendo este conocimiento y os iremos contando más adelante experiencias personales. Si nosotros nos quedamos estancados en el pasado no sirve de nada porque le vamos a estar otorgando a la otra persona, por ejemplo, si ha venido de un agente externo, la posibilidad de no solamente habernos ocasionado en ese daño en ese momento en el que nos lo hizo o en ese tiempo, sino habernos jorobado la vida entera. Y eso es algo que a día de hoy, y además, por suerte, con tantas redes, tantos testimonios, tantos libros, podemos ver testimonios de personas que han perdido a sus hijos de maneras que no tocaban, personas que les han sufrido abusos a nivel sexual y a nivel físico importante, y han sido capaces de vivir con plenitud, de ser felices, incluso de perdonarse a sí mismos, que muchas veces nos culpamos por cosas que nos hacen los demás porque nos humillan y nos mandan la autoestima al suelo. Y también perdonar a las personas que han hecho eso, porque si no va a ser imposible que podamos disfrutar de nuestra vida. Y esa persona no lo merece, y esa situación no lo merece que pongamos nuestra plenitud y la calidad de nuestra vida en manos de algo que ya forma parte del pasado y que ya no está ocurriendo aquí. Pasa que es lógico que eso lleva un trabajo, un tiempo, pero es muy importante tener esta perspectiva. Lo primero es comprender desde dónde nace todo y comprender que eso ha pasado en una época que no es la misma que ahora. Luego, cambia la historia que te cuentas. Ese poder lo tenemos nosotros. Es una capacidad y un poder que tenemos de revertir los pensamientos que tenemos, la configuración, la programación que tenemos para darle otra mirada, otro contexto y otro relato, otro guión a esa experiencia de vida que nos ha torturado durante un montón de tiempo. Entonces, en lugar de siempre quedarnos fijándonos en lo malo, en lo feo, en lo angustioso, en lo desastroso, ver cómo me puede servir a mí o para qué me puede servir a mí el haber pasado por esa tortura. Y entonces, pues, te puede servir hacer una lista, te puede servir escribir en un papel, te puede servir reflexionar. ¿Qué puedo hacer yo con lo que me ha ocurrido que pueda cambiar mi vida? En lugar de verlo todo negro y quedarme estancado en el pasado, que me pueda dar ya, cambiarlo incluso, que me pueda dar una esperanza para el futuro. Lo que me ha ocurrido me puede servir para ayudar a otras personas a evitar que eso le pueda ocurrir, si se puede evitar, y en caso de que no se pueda evitar, a sobrellevarlo de otra manera. ¿Cómo puede servir mi ejemplo para inspirar a otros? ¿O qué puedo aprender de esa experiencia del pasado para no repetir los mismos errores a día de hoy, pero sobre todo que no me siga castigando en el día de hoy? Es importante hacerse las preguntas correctas para poder superar este tipo de situaciones. Y luego lo tercero, y lo que, por desgracia, por cómo nos han enseñado, nos han educado, o el eslogan que ahora mismo vemos de tú puedes con todo. Lo decía Mireia en un episodio, no. ¿Tú puedes con todo y contra todos? No. Tú puedes con todo y con todos. Por lo tanto, sé humilde y pide ayuda. Yo hace un tiempo pasé por una crisis importante a todos los niveles de mi vida, a todos, sin excepción, y esa crisis no la pude superar ni darle la vuelta hasta que dejé de ser tan tozudo y tan cabezón como para darme cuenta de que yo solo no iba a poder cambiar con eso y que necesitaba pedir ayuda. Es importante pedir ayuda porque muchas veces por orgullo, por el qué dirán, por el qué pensarán, no nos atrevemos a hacer esto cuando muchas veces tenemos cerca a personas que por el miedo a que pensarán de nosotros o a sentirnos como humillados, simplemente por un gesto como es pedir ayuda, cuando si nos lo hicieran con nosotros seríamos los primeros que ayudaríamos, pero luego para nosotros no lo queremos, ¿no?
Pues esto es importante tener en cuenta. Sé humilde y pide ayuda. Tal vez sí que en ciertos casos necesites, pues a lo mejor profesionales que te ayuden a superar tu herida o a llevarlo, cierta terapia, etcétera. Si puedes, tienes esos medios, tienes esos recursos, adelante. También te digo, si no tienes los recursos para poder cubrirlo, pero tienes los recursos para poder estar viendo este vídeo a través de internet, tienes el recurso suficiente como para ayudar la ayuda exacta que necesitas. Y por experiencia te lo digo. Cuando no has tenido los medios para poder obtener ayuda al medio de pagar a través de dinero, a día de hoy contamos con un montón de libros, de testimonios, de conferencias, de discursos, de experiencias personales de otras personas que a través de internet lo puedes tener, que te sirven de inspiración si realmente quieres y tienes la intención de poder sanar tu herida. Si no quieres sanarla, tal vez no te esté haciendo el daño o a lo mejor lo estás pintando de manera muy dramática y esto a veces también ocurre. Sin embargo, si es realmente una herida importante, ten la decisión y ten la voluntad de querer cambiarlo, ir a por ello y sanarlo, porque realmente se puede hacer. Bien, ¿cómo utilizar ese aceite mágico? Ese aceite de rosa mosqueta simbólico que nos va a ayudar ya no solo a cicatrizar bien la herida, sino que además se vaya difuminando, que el tono de la herida se vaya volviendo lo más parecido posible al tono de tu piel y que se disimule lo máximo posible, de tal forma que no solamente cierre bien, sino que su efecto vaya desapareciendo lo más rápido posible para que no nos acompañe durante el resto de nuestra vida. Primer punto, quiérete más. En lugar de maltratarte con esos pensamientos tan tóxicos, tan nocivos, dedícate más atención, dedícate más cariño, quiérete más. ¿Cómo te mimas? ¿Cómo te reparas de esos procesos existenciales que tanto daño te han hecho? Empieza a priorizarte, atrévete a decir no. Tienes episodios en el canal que te dan un montón de herramientas para que puedas empezar a implementar estas estrategias para poder quererte, para poder limpiarte, para poder sanarte, para poder tener una vida que tú sientas plena, abundante y feliz para ti. Entonces, es muy importante que aprendas a quererte, que esa autoestima te crezca. Y eso solo se hace si te empiezas a poner atención a ti mismo e intentar, en lugar de intentar de complacer y de poder cumplir con todo, y sobre todo de sabotearte a través de tu diálogo interior. Perdónate y perdona. Primero, perdónate a ti. Perdónate a ti porque seguramente muchas de las heridas que tú tienes a día de hoy no son como consecuencia tuya ni responsabilidad tuya. Te han venido desde fuera. Y si hay algo que tú hayas hecho mal, perdónate porque, como decíamos antes, en el caso de los infractores que no eran conscientes de lo que hacían, tú en el pasado seguramente no eras consciente de eso que estabas haciendo. Y a día de hoy sí lo eres porque la vida te ha enseñado a través de las consecuencias de tus actos que eso no lo deberías de haber hecho o que podrías haber actuado de otra manera. Pero no te culpabilices, responsabilízate, como decíamos aquí, aprende, sé consciente de esas experiencias que tú has tenido, no las dejes como en el pasado, no las dejes como en el olvido, pero tampoco te envuelvas en esa espiral del pasado. Simplemente dedícale la atención justa para sacar esos aprendizajes, que no te vuelvan a ocurrir, pon atención en el presente y luego implementa todos esos aprendizajes para mejorar tu día e ir hacia adelante sin estar todo el rato pensando en lo malo que te ocurrió o lo malo que te hicieron. Y luego, ten la determinación para todo esto que has aprendido, compartir y ayudar. Cuando ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Lo que das a otros, te lo das a ti mismo. Por lo tanto, si has superado, si has sanado, si has conseguido escapar y sanar realmente esas heridas y escapar de ese dolor del pasado, ahora llega el momento en el que tal vez no te estoy diciendo que te pongas aquí igual que estamos haciendo nosotros delante de una cámara y divulgándolo para todo el mundo, pero sí a lo mejor tienes personas cerca que han pasado por procesos similares a los tuyos, más graves, tal vez menos graves, pero que tu experiencia, tus aprendizajes, tu ayuda les puede servir. Pues si puedes, dásela. Ese momento de apoyo, ese abrazo cuando toca, esas palabras de aliento, ese aprendizaje en algo puntual que les puedes compartir. Si vas haciendo eso, vas a ir viendo que además, a base de ayudar a los demás a sanar, también vas a sanar tú. Pero ojo, mucho cuidado con esto. No demos ayuda excesiva a los demás que no nos piden, porque los demás también tienen que saber resolver sus propios procesos y sobre todo no utilicemos este método de ayuda como escape para no atender lo nuestro. Hay que ser aquí muy equilibrados y ser muy conscientes, con lo cual mucha atención plena en ese proceso que estás pasando y en tu situación de vida. En definitiva, tú eres la persona, la única persona de hecho que tiene el poder de decidir si permitir que este cáncer siga creciendo y siga avanzando y nos siga pudriendo por dentro, o decidir eliminarlo de raíz, curarlo, sanarlo y mirar hacia adelante con optimismo y con plenitud. Como decíamos ya hace un par de semanas, en el primer episodio de este listado de estos vídeos, todos tenemos dos lobos dentro, el lobo del bien y el lobo del mal. Y al final nosotros somos los que decidimos cuál de los dos alimentamos.
Nuestro tiempo es limitado, nuestra vida es limitada. Entonces, detente y reflexiona si realmente te merece la pena seguir alimentando el drama, seguir alimentando las heridas del pasado, seguir remordiéndote en aquello que te ocurrió, en aquello injusto que pasó, en aquello que querías y no se dio, en aquello que deberías haber sido y no has sido. Porque todo lo que forma parte del pasado está en el pasado. Pues toma el pasado de una forma que te permita aprender y evolucionar, pero no estancarte y quedarte de atrás, desperdiciando tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu propia felicidad cuando en realidad tu vida, como decimos, es limitada. Al final tú eres quien tiene el poder de decidir hacia qué camino tirar. Al final este puede ser un ejercicio muy bonito de empoderamiento personal. Como decía el poeta Rumi, es por la herida por donde entra la luz y de hecho, si te lo permites, también puede ser por esa herida por donde salga la luz, tu luz. Recuerda que ha habido personas a lo largo de la historia que han pasado experiencias como estar en campos de exterminio nazis, abusos de todo tipo, muy fuertes, han contado sus propias experiencias personales, las han puesto a servicio de los demás y no solo eso, sino que han sido capaces de perdonar y mirar hacia adelante. Si esas personas que han pasado seguramente por las circunstancias peores que nos podemos imaginar en la vida, si tú has pasado por ello, tienes ejemplo de personas que han pasado por ahí y han sido capaces de superarlo, y muchas veces también alimentamos en exceso el propio drama y el ejemplo de estas personas nos puede servir para ver que de lo peor se puede salir y que seguramente a lo mejor nuestras heridas no son de las peores tampoco y que muchas veces las agrandamos también por quedarnos ahí en el drama, en el rencor, en la ira. Vamos a eliminar toda esta basura que ya no forma parte de nuestra vida y vamos a dar un paso adelante. Te invito a que reflexiones sobre ello y si has conseguido ya superarlo y has tenido algún tipo de estas experiencias en tu vida y crees que pueden servir de ayuda a los demás, pues como decíamos antes, puedes empezar a ayudar sin ir más lejos compartiendo tu experiencia aquí en el cajón de comentarios para que tanto a nosotros como para aquellos también que nos escuchen, pues le pueda servir de inspiración. Y si no sabes cómo empezar a sanar este tipo de heridas y crees que tienes que hacer algún cambio en tu vida, recuerda que tienes a tu disposición las sesiones 1 a 1 con nosotros aquí en el link de la descripción. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.